Bendiciones, iglesia, hermanos y hermanas, amigos y amigas, que estamos aquí, pues cada día estamos aquí para reunirnos, porque los creyentes de fe semejante se reúnen en un lugar y lo consagran para rendirle culto a nuestro Dios. Y usted y yo, que somos de fe semejante, estamos aquí para rendirle culto a Dios después de haber adorado, alabado y tener este ambiente hermanable. Nos preparamos para oír el consejo de la palabra de Dios, iglesia. Hoy tengo un tema para ustedes que lo he titulado Tiempos de retos, tiempos de cambios. Vamos a utilizar la base bíblica en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1 al 8. El sabio Salomón, hablando sobre el tiempo, nos dijo lo siguiente: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempos de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Amén, amén y amén, iglesia. Dios añada bendiciones a nuestra vida cuando hemos oído su palabra. Ahora, Dios, que a través del Espíritu Santo tú respaldes el conjunto de enseñanza que voy a compartir con esta tu iglesia, que pueda servir de edificación, de exhortación, de impulso, de dirección. Sí, Padre, en el nombre de Jesús, toda situación que obstaculice, toda situación que perturbe, la echo fuera en el nombre del Señor. Amén y amén, iglesia. Bendiciones, pues. Como ya les dije, iglesia, hoy voy a estar hablando del tema tiempos de retos, tiempos de cambios. Y cuando hablamos de reto, se entiende cuando alguien se enfrenta a situaciones difíciles. En un momento de los pasajes diferentes que usted y yo hemos tenido en la vida, nos hemos enfrentado a situaciones difíciles que se han convertido en un reto. ¿Sabes qué? Usted y yo estamos aquí en este punto porque hemos vencido retos. Y algunas personas aquí están batallando con situaciones difíciles. Y espero que esta palabra que yo te voy a enseñar, entonces te dé el impulso necesario para tú vencer tu reto. Y cuando hablamos de retos, tiene una amplia sinonimia, de unos cuantos sinónimos. Significa también reto, desafío, duelo, rivalidad, competencia, combate, pelea, batallas y otras aplicaciones muy propias. En la antigüedad, que es de saber, que los hombres defendían su honor a espada. Cuando otro hombre o otro soldado, un príncipe o otro rey se sentían ofendidos por su homónimo, entonces llega y se desafiaban a un duelo a espadas. Y bueno, sobrevivía aquel que ganaba el reto. Pero algunos pasajes en nuestra vida nos recordamos cuando íbamos al cine, en este caso yo que tuve el privilegio de ir al cine blanco y negro y aquellas famosas películas del lejano oeste norteamericano, donde los valientes se desafiaban. Me recuerdo el famoso personaje de Clint Eastwood, y en donde, bueno, salían del bar y se desafiaban y el que más rápido desenfundara su Colt 38 lograba liquidar a su adversario y él sobrevivía. Él era el valiente del lejano oeste. Él había logrado tener habilidades para lograr enfrentar en un reto, en un duelo a muerte, a sus adversarios. Dentro de este contexto que estamos hablando, de la palabra que les he mencionado de tiempos de retos, tiempos de cambios, consideremos algunos personajes bíblicos del ayer y sus retos que ellos se libraron. El libro de Hebreos, capítulo 11, versículos 23 al 24, nos habla de Moisés,
que siendo un príncipe, adoptado, ya todos sabemos ya por la historia, por la hija del faraón, y siendo adulto, estaba en la élite de los imperios de los egipcios, de los faraones. Y a lo mejor, según el orden de sucesión, Moisés podía suceder al faraón de la línea al cual él pertenecía. Pero un buen día Moisés dice que sintió un vivo deseo y dice que renunció a todo eso y sufrir los vejámenes, los vituperios de su pueblo con tal de ganarse. Y por eso Moisés venció sus retos y se convierte en un héroe de la fe. Se convirtió en el libertador, se convirtió en el juez, se convirtió en el hombre que Dios utilizó para romper los 430 años de esclavitud del pueblo hebreo en el imperio de los egipcios, introducir al pueblo de Dios para que se cumpliera la palabra profética y la promesa de Dios dada a Abraham. Dios le iba a dar la tierra de Canaán, que Abraham sería un padre de una gran nación y de conjunto de naciones. Bueno, Moisés fue ese instrumento, pero Moisés logró eso porque él un buen día se retó y tuvo que sacrificar los deleites que representaban por derecho legítimo como príncipe egipcio para defender lo que llevaba por la sangre a su pueblo hebreo. Y también podemos hablar de Caleb. Caleb, que fue uno de los 12. Allí lo conseguimos en el libro de Josué, capítulo 14, versículo 10 al 2. Caleb ya tenía 85 años y se da cuenta de que se había pasado el tiempo. Y él le dice a Josué: tú y yo fuimos elegidos por Moisés en aquellos 12, y los 10 fueron infieles, pero tú, Josué, y yo dimos testimonios de que efectivamente la tierra de Canaán producía leche y miel y que sí era conquistable a pesar de todos los obstáculos que podían tener. Y tú sabes que a través de Moisés Dios habló y me dio esa tierra que está allí. Yo tenía 45 años y imagino yo, infiero yo en el texto, en una forma especulativa, que le dice, bueno, se me fueron 40 años. Se me fueron 40 años en mis deberes, en otras situaciones, en casa. Y hoy tengo 85 años y no quiero morirme sin conquistar mi tierra. No quiero morirme sin dejar legado a mi familia. No quiero irme sin cumplir mis ciclos y mi tarea. Dame ese monte. Hoy tengo 85 años, pero todavía mi brazo sigue siendo firme y mi vista, oftalmológicamente hablando, pudiésemos decir, tiene 20/20. Y dice, bueno, que Josué le dio la tierra a Caleb, su amigo, y Caleb se fue a conquistar y efectivamente conquistó. Caleb venció el reto de su vida, pero también conseguimos a ese personaje que todos admiramos desde nuestra niñez. Los que llegamos siendo muy jóvenes al evangelio, admiramos a ese personaje. Y los que llegaron ya en su edad avanzada, también admiramos a ese personaje. Me estoy refiriendo al rey David. ¡Wow! David, un muchacho, se cree que hay 18 años. El pueblo está en guerra, desafiado por un gran paladín experto de las 1000 batallas, con un currículo invencible, espectacular, invicto el gigante Goliat, presidido y representante de los pueblos que rodeaban a Israel de los filisteos. Y el papá manda a David porque habían sonidos de guerra, habían los tambores de guerras. Y resulta ser que le dice el papá, hay ambiente de guerra, toma, llévale alimentos, llévale provisiones, llévale pan, llévale queso a tus hermanos y por favor tráeme noticias. Y cuando David llega allá a la llanura, resulta ser que está saliendo el gigante Goliat y ofendiendo, maltratando ofensivamente a Jehová Dios de los ejércitos, ridiculizando al pueblo de Israel y ridiculizando a su Dios. Y le dice, ¿quién se atreve a desafiarme? Yo soy Goliat, el invicto
invicto, he peleado 1000 batallas y todas las 1000 batallas la he ganado. Y en medio de todo eso dice que el rey estaba lleno de pánico y todos tenían miedo. Y dice que algunos se ocultaban en las cuevas, y cuando David vio a tal personaje, dijo a gran voz y dijo: ¿qué le van a dar al que derrotase, al que matase, liquidase a este incircunciso que se ha atrevido a desafiar a los escuadrones de Jehová, Dios de los ejércitos? Ya todos conocemos la historia. Le dieron la oportunidad, se vejaron de él, los hermanos vinieron y dijeron que no es posible, le pusieron, bueno, pues el traje del rey, no, y él se fue con los instrumentos que él sabía, con el cual Dios le había respaldado, con su onda y con sus 5 piedras. ¡Qué bueno! Y de allí se fue en el nombre del Espíritu de Jehová. Ya conocemos la historia. El paladín le dijo: ¿acaso que yo soy perro para que tú vengas con lo otro? Y David dijo: no, yo vengo a ti en nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Así como entregaba en mis manos al oso y al león y a la bestia salvaje, y ninguna de mis ovejas se perdió en mis manos, yo te voy a derrotar en nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Bueno, historia, y por eso aquí lo estamos mencionando. David logró abrazar sus retos que trajeron grandes cambios, que trajeron una suma de felicidad, y logró junto a Caleb y junto a Moisés estar en el imaginario de toda la historia de Israel y de todos los hijos de Dios de todos los tiempos, como los hombres y mujeres que aceptaron sus retos, que trajeron cambios. Y bueno, iglesia, dentro de este mismo contexto que le estoy trayendo, ahora vengámonos para acá, el siglo XXI, este año que estamos viviendo, el mundo como se está desarrollando, expandiendo. Ahora usted y yo, que somos pueblo de Dios, los hijos de Dios, usted y yo también tenemos retos. Y si aceptamos nuestros retos y logramos vencerlos, traeremos grandes cambios. Yo quiero enfocar algunos 3 aspectos importantes en los cuales nosotros tenemos algunos retos. Los cristianos de hoy en día, los hombres y las mujeres, tenemos que asumir retos en nuestras diferentes áreas en las cuales nos desenvolvemos. La primera área en la cual toda persona, todo hombre y toda mujer y el Hijo de Dios no escapa a esta realidad, es el área social. Usted y yo sabemos que en donde nos desenvolvamos, en la familia, en la casa, en la universidad, en nuestros sitios de labores, en donde estemos, en la iglesia, nosotros somos seres sociales. Y allí hay retos que se nos presentan y nosotros tenemos que sobresalir, vencerlos. Y nosotros, dentro de ese campo de la sociedad, tenemos que vencer nuestros retos. Desde los más jóvenes hasta los más mayores que están aquí hoy congregados oyendo esta palabra. Hay retos de superación para los jóvenes, de estudio, de tecnificación, de profesión, de oficio, de superación, de inventiva, de llevar al máximo nuestros dones, nuestros talentos, nuestras capacidades, nuestras habilidades. Usted y yo tenemos que explotar eso al máximo para poder vencer los retos que la sociedad hoy en día nos enfrenta. Tenemos que nosotros esos retos, tenemos que solventarlos, tenemos que superarlos. Y en un momento dado yo estaba predicándole a un grupo de personas y le decía: si a cierta edad un hombre o una mujer, 20, 25, 30 años, 35 años, no tiene resueltos algunos problemas de estudio, de tecnificación, de trabajo, de desarrollo emocional, de su riqueza espiritual, de su riqueza intelectual, ese hombre y esa mujer se le fueron algunos años claves en su vida. Y por supuesto, si usted no ha logrado vencer los retos que tiene que vencer en su juventud,
queramos o no queramos admitir y asentir, la vida se nos va a hacer más difícil. Y voy a hablarles a los jóvenes. Y si usted es un hombre y una mujer y no ha resuelto estas situaciones, usted va a tener grandes dificultades para conseguir la mujer de su vida o el hombre de su vida. Porque esto no es cuestión de Dios. Ya Dios nos dio la oportunidad. Ya Dios nos dio nuestros talentos según nuestra capacidad. Pero si tú y yo no nos pusimos a tiempo a lograr superar estos retos de orden sociales, queramos o no queramos, vamos a tener grado de dificultades para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo personal. Mañana como esposo, como esposa, en el matrimonio, en la familia, vamos a tener muchos grados de dificultades. Hoy en día tú y yo, hermano y hermana, iglesia del Señor, tenemos que vencer nuestros retos en el área social. San Pablo decía, si eres esclavo y puedes ser libre, mira, es una connotación social. Si eres esclavo y puedes ser libre, es mejor que seas libre. Así es, pues, si puedes transformar tu bicicleta en una moto, es mucho mejor. Si la moto puedes transformarla en un carro, mucho mejor. Ok, si vives en una zona marginal, siéntete privilegiado porque el Señor te ha llamado, te ha llegado a la cosa más grande, la noticia más grande que le puede llegar a una persona es el Evangelio. Y el Evangelio significa poder de Dios. El Evangelio significa buenas noticias. Entonces el Evangelio te llega para darte las herramientas para que tú venzas tu reto social. Todos los que me están oyendo aquí, yo sé que aquí hay gente de retos. Y yo sé que aquí hay gente que la vida le ha puesto algunos obstáculos, pero demasiado grandes, pero que lo han vencido. Y que en cada reto han visto la mano poderosa de Dios ayudándoles. Conozco la historia de una mujer que tenía 5 hijos. Fue dejada por el padre de sus hijos. Pero esa mujer se ennobleció. Y ella vivía en una zona llena de delincuencia, de drogadicción. Y todo ese montón de prácticas que vienen afines cuando algunas comunidades se dejen absorber por este tipo de vicios, de prácticas, delincuencia, de pandillas. Y ella dice que ya se sumió su reto con la fe en el Señor. Se ennobleció a trabajar día y noche por sus hijos y todos sus hijos, sin tener padre, con la fe en el Señor y con un espíritu de querer vencer aquellas grandes situaciones de marginalidad. Todos sus hijos egresaron con un título de la universidad. Y ella, en sus años ya antes de morir, todos sus hijos la elogiaban. Y muchos de ellos fueron médicos, abogados, empresarios. Y cada uno de ellos decía en sus historias que gracias a su madre, ellos lograron ser lo que eran, hombres de bien. ¿Sabe por qué? Porque hubo una madre que se atrevió a vencer los retos que la vida le enfrentó. Hoy también aquí yo sé que hay hombres y mujeres que estamos bregando, luchando, combatiendo. Hay muchachos, hay muchachas, hay jóvenes que quieren torcer el brazo de la circunstancia adversa que atenta contra ellos. Y así es, y Dios está contigo. Dios te va a permitir que tú venzas, que tú salgas adelante en tu reto social. Dentro de ese contexto del tema que le estoy hablando, iglesia, hermanos y hermanas, tiempos de retos, tiempos de cambios, como hombres y mujeres de Dios, como hijos e hijas de Dios, usted y yo también tenemos que aceptar hoy el reto de nuestra realidad espiritual. Sí es posible tener una vida que se desarrolle de crecimiento y tener una vida fructífera, tanto en lo social, pero también como en lo espiritual. No es tarea fácil tener un crecimiento y un desarrollo espiritual. No es fácil, pero es posible.
Y porque es posible, por eso estamos aquí. Por eso estamos marchando en la fila del Evangelio. Muchas veces no logramos los propósitos de Dios. No logramos desarrollarnos y aplicar al crecimiento y conseguir, como dice el famoso escritor norteamericano Rick Warren, si quieres conseguir tu don en el cuerpo de Cristo, tienes que vivir haciendo y haciendo. En otras palabras, sirviendo y sirviendo. Algunos nos detenemos y no logramos conseguir el desarrollo, el nivel espiritual, no que buscamos, sino que Dios tiene para nosotros. ¿Saben ustedes por qué? Ya que como personas, como hombres y mujeres, tenemos situaciones las cuales muchas veces nos detienen y nos impiden ese tan anhelado crecimiento y desarrollo espiritual que Dios quiere que nosotros tengamos. Yo quiero presentarles a ustedes 5 etapas o 5 situaciones en las cuales nosotros tenemos que luchar para conseguir el crecimiento y desarrollarnos en el área espiritual. Yo la he llamado la etapa primera, la etapa del acostumbramiento. Por naturaleza, los humanos somos seres sociales y somos seres que nos acostumbramos. Nos acostumbramos a cómo se hacen las cosas. Y la prueba está que muchos hombres después que se casan les sigue gustando cómo mamá le planchaba la ropa, cómo mamá cocinaba. Y resulta ser que se casan con una chica que los ama, pero todavía ellos no logran cortar el cordón umbilical que ahora no tienen a esa esposa como mamá. Ella no es su mamá, ella es su esposa. Ella va a aprender con él y ella tiene una forma diferente de preparar el desayuno, diferente de preparar el almuerzo. Y así es, pero algunos hombres se quedan atascados allí porque están acostumbrados. Los humanos comúnmente somos costumbristas. Y a esta etapa yo le llamo la etapa del acostumbramiento en el campo espiritual. Esta es la etapa que permita que todo siga igual. Es la etapa donde nos acostumbramos, donde no hay cambio. La rutina, bueno, así siempre se ha hecho. Y si así siempre se ha hecho, bueno, mi tatarabuela lo hacía así, mi abuela lo hacía así, mi mamá lo hacía así y yo lo hago así. Pero bueno, siempre hay una forma diferente de hacer las cosas y que tengan más y mejores resultados. Pero algunos se acostumbran a esa etapa. Y por eso muchas veces hay conflictos. Llegamos al Evangelio muchas veces y entonces todavía seguimos acostumbrados a una forma de vida equivocada. Y de repente Dios tiene grandes cosas para nosotros. No las obtenemos porque nos acostumbramos a una vida muy quieta, a una vida muy relajada. No, por favor, no me toquen la puerta porque yo me estreso. Ay, no, yo me estreso. Esta noche no voy a poder dormir. No. Hay momentos en la vida donde todo se te dinamiza, donde todo como que te explota. Y por los 4 costados, entonces tú tienes que tener una energía y tienes que tener una respuesta. Esa es la gente que sale del acostumbramiento. Entonces, en el acostumbramiento, no hay renovación, no hay cambios profundos en la vida espiritual. No hay cambio de forma y de fondo. Y me recuerdo cuando pasé por los años de bachillerato que había una materia que se llamaba artística y a uno le enseñaban que para nosotros poder analizar y o entender la obra de Picasso, el cubismo de Picasso, tenía que número 1, entender el mensaje del autor de esa obra y tenía que saber discernir la forma y el fondo de esa obra. ¿Ves? Entonces, es allí pues, para salir del acostumbramiento que no deja nada bueno, usted y yo tenemos que tener cambios de forma y de fondo. Bueno, para los que nos van a oír en otras partes del país y del mundo, yo vivo. La iglesia que yo pastoreo, Templo Evangélico Canaán, de la Asamblea de Dios en Valencia, municipio Libertador, Tocuyito, muy cerca de aquí, en el año 1821 se celebró la batalla de Carabobo que le dio la independencia a nuestro país. Existe el lago de Valencia.
llamado originalmente en honor a los indígenas llamado Tacarigua, pero después se le cambió al lago de Valencia. Bueno, el lago de Valencia es un lago endorreico. Y ese lago actualmente está colapsado por las aguas servidas. ¿Ustedes saben por qué? Porque ese lago no tiene descarga hacia el mar. Entonces, a través de las aguas servidas, ese lago se ha venido llenando, llenando, y como no tiene salida al mar, entonces las aguas se han empezado a contaminarse. Y el ambiente, y los peces, y la biología muy propia, y el ecosistema muy propio de allí, es un sistema contaminado. Eso pasa cuando nos acostumbramos a formas, maneras y cosas. La otra etapa que yo tengo es la etapa del estancamiento o del detenimiento. Es cuando no hay avance. Algo pasó. ¿Qué pasó? No sé qué pasó. Pero algo le pasó a usted, algo le pasó al uno, algo le pasó al otro, que por mucho tiempo se han quedado estancados. Se han quedado detenidos. Y estoy hablando esta palabra aquí, y muchos de los que están sentados me están oyendo por mi canal La Palabra que Bendice, están estancados espiritualmente. Se detuvieron por algo que le pasó, o por algo que le hicieron, o por algo que ellos hicieron. Una trampa del enemigo, una circunstancia, una atadura mental, algo pasó. Entonces se han estancado, se han detenido. Y cuando uno está detenido no hay avance. Es como cuando usted va en su vehículo y por X circunstancia la vía está muy irregular y tiene muchos baches, muchos huecos, y usted cae en un hueco de esos. El diámetro del hueco es más grande que el diámetro, como dicen en otros países, de la llanta. Aquí en Venezuela le decimos el caucho. Entonces usted le da mucha tracción, y lo que hace es hundirse más y hundirse más, porque entró en un hueco, en un bache muy grande. Así hay personas en el campo espiritual. Han entrado en un bache, han entrado en un hueco, han intentado, pero no han podido salir. Entonces, el estancamiento se conoce por la pérdida de la devoción. No puedes avanzar sin devoción. No podemos avanzar sin pasión por lo sagrado. El evangelio, ya todos lo sabemos, que no es porque no sepamos un libro, algunas lecciones o algunas cuantas oraciones de memoria. No, el evangelio es devoción, el evangelio es pasión, el evangelio es vida devocional, el evangelio son así como cada día son nuevas la misericordia de Dios. Así es nuestra vida, debe renovarse cada día, porque si no, nos estancamos, y cuando nos estancamos, entonces pasa mucho tiempo en un detenimiento. El primer amor y el esfuerzo por crecer y avanzar se evaporaron. Dice que Israel podía pasar muy rápido del desierto a la tierra de Canaán. Pero como se acostumbraron allí al desierto, pasaron 40 años estancados, detenidos en el desierto. Y así hay mucha gente en su vida espiritual que están estancados, están detenidos. Y la otra etapa en la cual quiero llevarte, iglesia, es la etapa de los descensos. Y cuando hablo de la etapa de los descensos, tiene que ver cuando alguien está en una posición alta, llámese en la organización, o en otros aspectos, y por una u otra cosa logra bajar a un lugar inferior. Es cuando se pierde una posición o un privilegio. Y dice en Génesis capítulo 12, versículo 10, dice que Abraham descendió a Egipto. Y Egipto, en la Biblia y en el campo espiritual, siempre se ha significado esclavitud, vida anterior, la vida mundana, la vida antigua. Allí en Egipto, si Dios no interviene ante el padre Abraham, se hubiese perdido la esposa de Abraham
y se hubiese trastocado el cumplimiento de la promesa a través del Hijo que Dios le había prometido. Muchas veces, si Dios no interviene en la etapa de los descensos en nuestra vida, que nos pone el semáforo en rojo y nos dice: detente, 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 que viene el abismo. Demos gracias al Señor cuando Dios muchas veces utiliza circunstancias, muchas veces no muy agradables para nosotros, para detenernos. Dios nos dice: ten cuidado con ese descenso que estás teniendo en tu vida espiritual, porque el enemigo quiere destruirte. El enemigo quiere hacerte que tú no sigas avanzando, que tú no cumplas tus retos, que tú no tengas cambios. Amén y amén, iglesia. Yo espero que usted esté disfrutando esta palabra. Gloria al nombre del Señor. Oraba al Señor y le pedía al Señor que me usara con esta palabra para edificarte, para consolarte y para que el Espíritu Santo la utilice para seguir dándote aporte, porque tú tienes que pelear tus retos. Nosotros hoy tenemos que pelear nuestros retos. Y hablando de las diferentes etapas que muchas veces nos han impedido y nos han detenido y nos han llevado a acostumbrarnos a formas y a maneras, la otra etapa de la cual quiero hablar es la etapa de la frialdad, que pasan todos los creyentes. Quien les habla no ha escapado a esa realidad. En mi vida cristiana he pasado por etapas de frialdad, pero doy gracias al Señor que Él ha sido siempre fiel. Como Pablo le decía al joven Timoteo: tienes que avivar el fuego. Porque ¿cómo se va la frialdad? Con el fuego. Entonces el fuego tiene que avivarlo. Pablo no le dijo al joven Timoteo, a su discípulo: yo voy a orar para que Dios te avive. No, Pablo le dijo: yo te aconsejo que avives el fuego. Qué interesante. Entonces, lo frío se va con el fuego, porque cuando pasamos por etapas de frialdad, ¿qué es la frialdad? Es cuando oleadas de vientos fríos invaden localidades que anulan a la temperatura reinante. Y eso es. Entonces, ¿qué es una frialdad en la vida del creyente? Es cuando vienen oleadas de situaciones y que se hacen más grandes que tu vida espiritual, y el fuego que tú tienes allí de tu temperatura espiritual es quitado y es abrazado por la frialdad. Espiritualmente son esas realidades, son esos sucesos y esas prácticas que han hecho que disminuya nuestro anhelo, nuestras ganas por buscar lo sagrado, que han disminuido nuestro servicio a Dios. Y entonces entramos en una etapa de frialdad. Y yo creo que en estos años el Espíritu Santo estará ministrando a través del fuego de su Espíritu Santo, para que el que se acerque a su altar, el Señor lo va a calentar, el Señor le va a ministrar su poder con el fuego de su Santo Espíritu. Y la otra etapa por la cual nosotros tenemos que resolver para lograr vencer el reto del crecimiento, del desarrollo y tener una vida fructífera, son las caídas que nos incapacitan. Se entiende por caída un evento fortuito que nos hace perder el equilibrio, el balance, y que podemos irnos de bruces. En otra palabra, no podemos caer así de frente, o no podemos caer de espalda, o no podemos caer a la izquierda o a la derecha. Entonces, eso se entiende por una caída en el término literal. Y hablando del término literal, hay caídas que nos pueden lisiar o incapacitar en una forma leve, en otros en una forma permanente, y hay caídas que pueden conducir hasta la muerte. Escuché el testimonio de una amiga, ya que un amigo mío del ministerio, un colega, estudiamos juntos y servimos por muchos años en el ministerio. Él era una persona mayor que yo, y él pues estaba en su casa, se ha terminado de bañar y se estaba acomodando su ropa interior y logró perder el equilibrio, trastabillarse
y al perder el equilibrio se fue de bruces, se golpeó la cabeza con una mesa que estaba allí en su habitación y eso le produjo un ACV y el ACV lo llevó hasta la muerte. Una caída puede llevarnos a tener lesiones que hacen que nosotros perdamos nuestra capacidad al 100%, puede crear discapacidad o puede llevarnos hasta la muerte. Dentro del campo espiritual, un hijo o una hija de Dios, las caídas son una realidad. Lo conseguimos en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Lo conseguimos en la historia de la vida cristiana. Y hoy también. Muchos de nosotros hemos pasado por caídas. Algunas nadie se ha enterado. Pero usted y yo sabemos que si Dios no nos mete la mano, hubiésemos tenido una caída permanente y no estuviésemos hoy luciendo la vida espiritual que tenemos. Porque hay caídas espirituales. Y por eso dice la palabra, y mira de dónde has caído. Y esa es la palabra no avergüenza, no, la palabra nos redarguye. Y en privado cada uno de nosotros tiene que saber de dónde ha caído. De dónde del lugar alto donde estaba. Y a dónde ha caído, a dónde se ha sumergido. En la frialdad, en prácticas, en situaciones que no agradan a Dios. Pero qué bueno es saber que el Señor no nos deja en la caída. Hay prácticas, hay cosas, hay hábitos que nos pueden llevar a abandonar nuestra vida espiritual. Y cuando abandonamos nuestra vida espiritual podemos perder nuestro servicio. Eso que nosotros hacíamos con tanto amor, con tanta pasión. Hay gente que después de servir en el ministerio de una forma apasionada y ser instrumento de Dios, hoy en día no está en el ministerio. Están alejados del ministerio. Otros están alejados del servicio del Señor. Vienen a la iglesia, pero ellos saben que tienen un reclamo de parte de Dios. Porque hay situaciones que nos pueden llevar a la frialdad, al alejamiento, que nos pueden quitarnos del plan de salvación y alejarnos del propósito del Señor. Así que si no queremos caer, deja de tolerar esas prácticas, esas situaciones que te han llevado a donde estás. Amén, amén y amén. Iglesia, cuando ya estoy concluyendo esta palabra, le doy la gloria y le doy la honra al Señor. Déjeme concluir. Si queremos usted y yo tener una vida de crecimiento y fructífera, que sí es posible y que es la voluntad de Dios, pero usted y yo tenemos que aceptar nuestros retos que traen cambios, nuestros retos en la vida social. Usted tiene que tener, así como Caleb, y dijo Caleb, cuando tenía 40 años yo estaba vigoroso y me dieron la palabra de promesa, me dieron mi herencia, pero por X circunstancia, por X problema, han pasado 45 años y yo no he obtenido mi herencia, yo no he obtenido mi legado y mi familia me reclama. Yo no quiero morirme, Josué, sin yo obtener mi monte. Dame mi monte. Yo creo que usted y yo, si te hace falta el monte de la profesionalización, de la tecnificación, si has pasado por mucho tiempo en el rancho, y el rancho puede ser un momento dado un refugio, una salida que obtuvimos de un techo y un seguro, pero ha pasado mucho tiempo allí. ¿Qué pasó con ese estudio? ¿Qué pasó con la graduación? ¿Qué pasó por tanto tiempo? La misma persona lastimera, como decía mi tía, mamá, necesitan un real para completar un bolívar. ¿Qué ha pasado? Usted tiene que cumplir su reto social. Usted tiene que salir de esa miseria. Usted tiene que salir de esa pobreza extrema. Usted tiene que trabajar. Usted tiene que explotar sus habilidades. Usted tiene que explotar su capacidad. Usted tiene que hacer que afloren sus dones y sus talentos. Porque en la parábola de los talentos, en Mateo capítulo 25, dice que Jesús les dio a cada uno según su
capacidad. Dios no tiene hijos huérfanos de habilidades. Dios no tiene hijos discapacitados. No, 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 no. A mucha honra a los que tienen alguna discapacidad, porque también Dios les ministra a ellos. No, 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 no. Dios a todos nos ha dado según nuestra capacidad. Usted tiene que vencer su reto social. Usted, como yo y todos, y como David, y como Caleb, y como Moisés, tenemos que vencer el reto que traiga grandes cambios sociales y espirituales. Que no te conozcan más como la persona así. Bueno, es que está estancada, toda su vida es así. Bueno, es que viene en descenso, está acostumbrada a esa forma de vida. Bueno, y algunos se justifican. Bueno, es que siempre en la casa hemos sido así. Mi abuela me contaba que el tatarabuelo así. Bueno, y dice la mamá y el papá dice, bueno, es que mi papá era así. Y los hijos van a contar, bueno, es que mi papá era así. No, 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 no. Usted llegó al evangelio y usted acepta los retos en tu vida que van a traer cambios. Es la voluntad de Dios que nosotros hoy tengamos una vida fructífera en todos los aspectos. Y por eso yo voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, he predicado tu palabra a esta tu iglesia. Oh Dios, y esta palabra, Señor, la he pensado, la he buscado, he orado, he estudiado, para que tu Santo Espíritu la utilice, Señor, para ministrar a tu iglesia, para edificar, consolar, exhortar, direccionar e impulsar a tu iglesia. Sí, Padre, que el Espíritu Santo haga en la vida de tu iglesia, para que cada uno de tus hijos acepte los retos que traerán cambios. Muchas gracias. Amén y amén.